Bienvenidos, comenzamos y que fluya la creatividad. Hola Creatilover, bienvenido a este canal. Esto es el avance de lo que vamos a pintar en este video. Vamos a vertir la pintura con un recogedor. Quédate hasta el final y verás el resultado y el paso a paso de este vertido. En esta ocasión les enseñaré cuál es la consistencia que necesita nuestra pintura para poderla vertir mejor. Y aquí lo verás cómo escurre como si fuera una miel. El paso más importante para trabajar el purino acrílico fluido es la preparación de nuestra pintura. Y siempre les digo que es un paso al que le tienen que dar mucha importancia. Para eso, aquí vamos a ver cuál es la consistencia que necesita tener tu pintura. Pero no hagas trampa. Levanta el palito de forma recta, no lo hagas como si fuera una cuchara. Si te estás iniciando en esta técnica, aquí te dejo el link del video de cómo preparar la pintura. Algunas de las cosas que te suceden cuando no está bien preparada tu pintura son: 1. En el momento de secado se craquela. 2. Cuando empiezas a darle movimiento se mezcla tanto que realmente lo único que ves es una mancha. Sus colores pierden su brillantez. Y 3. Cuando te queda demasiado líquida en el proceso de secado, las formas que pintaste se pierden. Es por eso que cuando terminas un cuadro lo ves de una manera y cuando se seca es otro el resultado. Ahora sí, continuamos. Empezaremos poniendo la pintura sobre el recogedor uno a uno en el centro. No lo vamos a poner de cualquier manera, vamos a ponerlo como lo están viendo. En el centro de cada color vamos a vertir el siguiente. Y puedes poner tantas capas de pintura y colores como tú quieras. Mientras sigo virtiendo la pintura, aquí les dejo un mensajito. ¿Sabías por qué el arte es esencial para el ser humano? Porque te permite expresar ideas, conceptos, sentimientos y emociones. Por eso el arte en todas sus disciplinas pone en juego las experiencias del ser humano y te ayuda a expresarte desde otra manera. La técnica de acrílico fluido es ideal para todas las edades, así que no importa la edad que tengas, te invito a practicar esta técnica conmigo. Yo te la enseño paso a paso y tú solamente deja que fluya la creatividad. Continuamos. Siguiente paso. Vamos a vertir la pintura sobre el lienzo, pero antes, imagínate de dónde a dónde y cómo lo vas a hacer. Y ahora sí que empiece la fiesta de color. Puse mi dedo sobre el lienzo para utilizarlo como un eje para rotar el recogedor. Fui virtiendo la pintura lenta y suavemente. Quiero recordarte que si tienes alguna duda respecto a este vertido
o cualquier otro, me lo puedes dejar en los comentarios y yo con gusto te responderé. Recuerda que este canal fue creado para que yo comparta mi experiencia contigo. Después de hacer el vertido, veo que se están formando algunas perlas. ¿Sabes la diferencia entre una celda de color y una perla? En mi próximo video te lo explicaré. Continuamos. Ahora haré el vertido del otro extremo del lienzo. ¿Qué te parece si en este espacio del lienzo hacemos otro vertido? Manos a la obra. ¿Notas cómo sin hacer nada también en el recogedor nuestra pintura tiene perlas blancas? Cabe aclarar que los tres colores que utilicé, el dorado, el negro y el blanco, fueron preparados de la misma manera. ¿Quieres saber por qué salen esas perlas en el color blanco? Hasta aquí, solamente virtiendo la pintura con el recogedor, logramos sacar diferentes efectos. Y el resultado me encantó. Pero ustedes ya saben que conmigo no se acaba hasta que se acaba. Sigue viendo este video hasta el final. Lo moví tan solo un poco para ver si se extendían las vetas. Pero como eso no pasó, vamos al siguiente paso. Después de analizarlo y ver todos los detalles, ahora voy a poner color donde no lo hay. Hay una parte del lienzo donde todavía no tiene nada de pintura y lo dejaré en negro tal cual. Y también con el negro me ayudaré a darle un toque de color en ciertos lugares. Estoy segura que algunos de ustedes se quedarían con este resultado, pero recuerda que este canal es para ti. Por lo tanto, yo siempre haré algo más que te pueda ayudar para inspirarte en tu próximo trabajo. Veamos qué es lo que sale. Después de que veas el resultado de este video, no olvides ponerme en los comentarios en qué parte del proceso te quedarías. ¿Solamente con el vertido con el recogedor o cuando le agregué la pintura negra?
Si ya te animaste a practicar esta técnica conmigo de acrílico fluido o purín, nada me daría más gusto que compartieras tu trabajo conmigo en mi página de Facebook Blanca Villegas Art. Si el resultado de este video te gustó y quieres apoyarme a mí y a que mi canal crezca, por favor, regálame un like. Deseo que este tutorial te inspire a desarrollar tu creatividad cada día más. Espero que el resultado final te haya gustado. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes, ¡que fluya la creatividad!